Hace 2000 años, la condena a muerte de un hombre cambió el curso de la historia. Una traición lo condujo a la crucifixión. Vendió a Jesús por 30 monedas. Él no tenía límites para esto. La psiquiatría ha estudiado el lado más oscuro de uno de los apóstoles. En esta sociedad donde se privilegia lo material, en donde el dinero tiene una importancia extrema, hay muchos Judas. 2 milenios y el juicio a Cristo aún sigue provocando controversia. Ya es un proceso político. Por lo tanto, el juicio de Jesús es toda una mentira. Es probablemente el juicio más injusto en la historia de la humanidad. Y la tortura que soportó Dios hecho hombre, analizada con precisión de cirujano. Él ha tenido que sufrir dolor en todo momento. Iremos más allá de lo que dicen las Escrituras. Revisaremos los testamentos de los apóstoles y con la pericia de 5 expertos, reviviremos. Los hombres lo matan, Dios le resucita. Las últimas horas de Jesús. No podemos pensar que Jesús vino a morir. El plan de Jesús no es morir en la cruz. El plan de Jesús es salvar a los hombres. El plan de Jesús es ser obediente a la voluntad del Padre. Es dar testimonio de la nueva humanidad. El doctor en Sagrada Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, Pedro Hidalgo, revisa hoy la pasión de Jesús abordada en los Evangelios. Juan fue testigo ocular del maltrato a su maestro y de su muerte y resurrección. Pero precisamente su muerte es lo que hasta la actualidad sigue siendo objeto de discusión entre teólogos y médicos. La humanidad de Jesucristo no es una apariencia, es una humanidad real. Y esto hace que la muerte del Hijo de Dios encarnado, de Jesucristo, sea una muerte humana. Humana en el sentido que tiene toda una dimensión fisiológica, biológica, como cualquier muerte de otro ser humano. La medicina explica las razones de la muerte de Jesús. La medicina nos da puntos muy concretos de qué pudo acontecer en la muerte de Jesús. Jesús, durante todo el proceso que fue crucificado, aparentemente por la pérdida de sangre, porque se llena de agua los pulmones, se llena de agua el corazón, se piensa que puede haber fallecido de una insuficiencia cardíaca con dificultad respiratoria, y esto asociado a una baja presión, asociado a infecciones de las heridas, ya que en el flagelo que le hicieron se expusieron las heridas, se pudieron haber contaminado, hacer una infección generalizada incluso, y con tanto latigazo y con tanto golpe que tuvo, se desprendió también de los músculos una sustancia que se llama mioglobina, que causó falla renal. Lo que se está así resumiendo todo esto, que el comienzo cardiorrespiratorio fue el fundamental, finalizando quizás en un infarto que mató a Jesús. En Semana Santa, la muerte del Hijo de Dios hecho hombre, que vino a la tierra en su nombre, es motivo de extensa meditación, pero quizá pocos se han detenido en el dolor humano que siente un cuerpo sometido a la tortura más cruel, practicada en el Imperio Romano, en la época en que vivió el Mesías. Viendo realmente toda la secuencia de eventos que han habido, es poco probable que un hombre como Jesús pueda haber tolerado todo el proceso del flagelo, todo,
y haber sobrevivido hasta llegar a la crucifixión. Se supone que Jesús, siendo hombre, debió haber tenido una condición física muy buena para poder haber tolerado todo el complejo de sacrificios, de golpes, de insultos, infecciones, hemorragias, hasta que falleció. Si lo miramos desde el punto de vista médico, es una muerte ciertamente tormentosa y que muestra incluso, por el momento en el cual llega, la fortaleza de ese hombre, la fortaleza incluso física. Como lo dice más de un médico, difícilmente un hombre hubiera resistido todo lo que resistió Jesús. La muerte pudo venir antes de lo que realmente aconteció en el caso de nuestro Señor. Una muerte normal en cuanto que es privación de vida, pero podríamos decir que muchas de las circunstancias que mueven esta muerte nos muestran una grandeza, la grandeza de aquel que está muriendo, la grandeza del amor y de las motivaciones de aquel que muere, la grandeza del Hijo de Dios que muere para salvar a la humanidad. Leslie Soto es médico internista e infectólogo, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Cayetano Heredia. Ahora reflexiona sobre qué pudo haber sostenido vivo a Jesús durante su sacrificio. Solo el flagelo que se propinaba en aquella época pudo haber matado desangrado a cualquier ser humano. Un cuerpo así, con bastantes lesiones a nivel de la piel, por el golpe que ha tenido, todo lo que es el azote constante, ha causado microfracturas, microheridas en todo el cuerpo, y cada una de ellas ha ocasionado bastante sangrado y también mayor cantidad de pérdida de la sangre y por lo tanto hipotensión, baja de presión, bastante pérdida de hemoglobina que lleva pues el oxígeno a todo el cuerpo, y lo más probable pues que alguien actualmente no hubiera podido soportar algo así. Los flagelos tienen 3 puntas y esas tienen 3 puntas más con varias cosas. Lo que hacen en este caso es que toda la parte de la espalda de Jesús se llena pues de heridas, la parte del tórax y la parte renal. Lo que se puede llevar a conclusión es que quizás lo que ha habido es bastante sangrado, pérdida de sangre que le puede haber llegado a bajar la presión, y contusión o golpe a nivel del riñón que le pudo también llevar a una insuficiencia renal. Todo esto aparentemente fue en grado muy leve en él, quizás como te mencionaba por lo que era la condición física, otra persona hubiera fallecido en ese momento. El saber que su misión era salvar al mundo era la meta que él tenía, por lo tanto cada golpe que recibía como que le ponía impulso para seguir adelante, porque cuando comienza todo el caminar, la crucifixión que está yendo pues hacia la zona de donde va a martillar la cruz, entonces son como 1000 o 2000 pasos según lo que dice la Biblia. Cualquier persona se hubiera desmayado en el transcurrir del caminar, porque la mezcla de cosas que le está ocurriendo, los sangrados, las infecciones, la baja de presión, la gente que le está gritando, torturando, insultando, golpeando, no es realmente algo que uno podría tolerar actualmente. No es Dios el que muere, es Cristo en cuanto hombre, su humanidad la que padece, su humanidad la que sufre, su humanidad la que va perdiendo el aliento vital, su humanidad la que sale de la tierra de los vivos. Dios participa en esta donación de amor. Evidentemente hay un involucrarse de Dios. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdadero hombre, divinidad y humanidad unidas. En cuanto al padecimiento físico es de la humanidad, pero ciertamente la divinidad también entra dentro de este misterio, donándose, entregándose. Jesús había dicho en algún momento: nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Entonces, en aquello que puede parecer como un ajusticiamiento injusto, lo que hay en realidad es una entrega generosa, una entrega de amor, una fidelidad al proyecto de Dios hasta la muerte, sin ahorrar nada al sufrimiento que de esto venía, todo considerando el don de la salvación que Él venía a entregar a los hombres. Pero en esta historia de salvación también existe una historia de traición.
encarnado en un personaje bíblico poco retratado en obras de arte religioso. Millones en el mundo evitan su nombre, porque está asociado al demonio. El nombre de Judas en muchas partes del mundo no es utilizado para dárselo a los hijos, para ponérselo a los hijos. Es un nombre que marca a las personas que son codiciosas, que son muy interesadas en el dinero, en su propio y único bienestar personal. Hablamos de Iscariote. Los devotos de San Judas Tadeo remarcan con fiereza el Tadeo diferenciador. En los cuadros de la Última Cena, a Judas Iscariote se le aprecia como el discípulo perverso, derramando la sal u ocultando las monedas con que vendió al Hijo de Dios. Conocemos que él provenía de una familia empresaria. Sus padres manejaban diferentes negocios. Él forjó su personalidad dentro de este contexto empresarial. Desde temprano comenzó a valorar el dinero de una manera muy significativa, muy intensa. Para él el tema de las utilidades formaba parte de sus metas existenciales. El tener dinero, el hacer negocios, el tener vínculos con los demás a partir de esta característica. De forma tal que inclusive fue nombrado tesorero del grupo de los apóstoles. Para la Iglesia simboliza el más grande traidor de la historia. Y para la psiquiatría todavía sigue siendo un elemento de análisis profundo para entender personalidades como esa. El Dr. Bromley, coautor de la Enciclopedia Historia de la Salud en el Perú, ha llegado hasta donde lo hemos citado para revelarnos el lado oscuro del apóstol Judas. En algún momento, una mujer comenzó a untarle a Jesús un perfume muy caro, un perfume nardo, que estaba contenido en un vaso de alabastro. Judas le reclamó y le dijo, no malgastes este perfume que es tan caro. Con lo que cuesta, lo podemos vender y utilizar ese dinero en favor de los pobres. Ante lo cual Jesús le dijo que no le parecía, que dejara a la mujer hacer lo que estaba haciendo, que era un reconocimiento a su condición. Entonces, esto marca una característica de Judas, que es su demasiada involucración con el tema económico. Su afán de lucro lo había llevado a la perdición. Podemos ser un poco como Judas si nos encerramos en nosotros mismos, si, como dice el Papa Francisco, nos hacemos autorreferenciales. El referente de todos somos solo nosotros. Fue el error del primer hombre y de la primera mujer, fue el pecado original, el orgullo, la soberbia, el encierro en sí mismo. Esa es la imagen de Judas. En la mente de Judas pasaba de manera muy central su conveniencia económica, su bienestar personal. Era muy codicioso y para hacerlo no tenía límites. Su propio concepto de la justicia, de la lealtad, de los valores de relación entre los seres humanos era muy especial. Estaba centrado en esta característica, en buscar su beneficio personal. Para eso utilizaba diferentes estrategias de comportamiento. Era muy culto, era muy inteligente, era muy seductor. Se reconocía importante ante sí mismo. Tenía ciertas características narcisistas. Él asumía que tenía una personalidad muy fuerte, que era muy importante ante los demás. Tenía el manejo económico del grupo de apóstoles y con ello su bienestar para utilizar este dinero para satisfacer sus necesidades. El Señor
llama a Judas dentro del grupo de sus apóstoles, le hace partícipe de su intimidad porque espera que él pueda realmente responder a ese amor, pero respeta el rechazo que este apóstol hizo del amor que él le entregaba. Y con un beso entregó al Hijo del Hombre, dice Lucas en su testamento. Jesús sabía de esto, estaba en su ruta hacia convertirse en nuestro Salvador. ¿Acaso Jesús omnisciente consideró a Judas Iscariote como parte de su plan para salvar al mundo? Creo que es mucho decir si era necesaria una presencia como la de Judas en el grupo de los 12, pero sí creo que ha tenido su sentido y tiene su significado. Creo que la presencia de Judas en el grupo de los apóstoles lo que nos dice es que el Señor nunca forzará nuestra libertad, que si hay un ser que respeta en verdad la libertad del ser humano, ese ser es el que nos ha creado, es nuestro Dios. Existen muchos Judas en la actualidad, en la sociedad enferma en la que vivimos, en esta sociedad de consumo, en esta sociedad donde se privilegia lo material, en donde el dinero tiene una importancia extrema. Hay muchos Judas. Hay muchas personas que por lograr su beneficio personal traicionan a los demás. Son desleales con personas, con trabajos. Son propios para sí mismos nada más. Existen para eso. Las últimas horas de Jesús. A la psicología aún le resulta difícil entender el dolor de una madre por la muerte de un hijo. Se considera que la pérdida de un hijo es una pérdida perpetua. Ese es el nombre que le ponemos. ¿Por qué es una pérdida perpetua? Porque es una pérdida que acompaña al ser humano. O sea, una madre que pierde a su hijo no solamente sufre en el momento de la pérdida del hijo, sino que sufre en cada cumpleaños, cada Navidad, cada acontecimiento que su hijo no llegó a vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, he acompañado a pacientes que han perdido un hijo y el dolor de que su hijo no se gradúe del colegio, que nunca se llegue a casar. Entonces, hay como pérdidas continuas de los padres cuando pierden un hijo. Ni siquiera en nuestro lenguaje existe una palabra para describir a la madre o al padre que entierra a su hijo, como sí la hay para casos inversos. El hijo que entierra a cualquiera de sus padres es huérfano. Es una muerte también desordenada de la naturaleza, porque lo que se espera es que el hijo entierre al padre. No se espera que el padre sobreviva al hijo. Entonces la Virgen sí se enfrenta a eso, sí se enfrentó a enterrar a su hijo, ¿no? Entonces si vemos esa imagen donde la Virgen se le da a su hijo y lo tiene cargado, ¿no? ¿Qué le habrá dicho a la Virgen en ese momento a su hijo? O sea, ¿cómo se habrá despedido? Seguramente lo habrá besado. Se habrá acordado de él cuando era niño, se habrá acordado de él cuando le daba de comer, ¿no? Cuando se dejaba peinar, cuando no quería que lo peinen, cuando salía con sus amigos, cuando se reía. Entonces, y esas memorias viven, ¿no? Padres que pierden a sus hijos hablan mucho de querer solamente 5 minutos más. 5 minutos más, o para decir algo que no se dijo, o para volver a decirlo, recalcarle a su hijo cuánto lo amó. Entonces, yo creo que la pérdida de la Virgen en ese momento fue muy humana y muy dolorosa. Creo que incluso es aún más dolorosa porque no solamente muere su hijo, sino también muere su Dios.
Y en ese momento, aún en medio del dolor, se le pide una nueva misión: hacerse responsable, hacerse consoladora, hacerse protectora, hacerse auxilio, ayuda, madre de todos los creyentes. Y ella acogerá esa misión y desde ese momento seguirá al cuidado ya no de ese cuerpo físico del Hijo que ella trajo al mundo, sino del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. La psicóloga Carrie Campbell es especialista en dificultades emocionales. Entre las pacientes que trata ha encontrado casos similares al de María. Sin embargo, hace hincapié en su fortaleza. María no se revela en ningún testimonio oficial como una madre deprimida. El teólogo Pedro Hidalgo también observa esa conducta en la madre del Hijo de Dios durante su camino a la cruz. Ahí está ella como la socia del Redentor, asociada a la obra redentora de su Hijo. Si toda su vida fue servir a Jesús, también le servirá estando al pie de la cruz. Adolorida, la madre con el dolor fuerte del alma al ver morir injustamente al inocente, al que no solo es su hijo sino su Señor, pero la mujer de fe, la mujer firme, la mujer que con su presencia ratifica también que ella como creyente espera en aquella obra salvadora que el Hijo está realizando. Creo que el dolor de la Virgen, por eso se describe así en la Biblia, como una espada que traspasa su alma. No dice traspasa tu corazón, no dice que te va a doler mucho, no dice una herida, no dice una espada que traspasa el alma por la agudeza del dolor. La presencia de María sin duda es también, por un lado, sin duda, acrecienta el dolor de Jesús al ver que su madre está siendo testigo del dolor que él está sufriendo, y para toda madre es durísimo el dolor del Hijo y más la muerte del Hijo, y en esas circunstancias en las que muere Jesús. No es la presencia de la mujer doblegada, de la mujer afligida al modo tal, deprimida, que no puede mantenerse en pie, sino es la presencia de la creyente llena de esperanza, que como el Hijo saben que el Padre no defrauda, que como el Hijo saben que Dios actuará en un modo que ella no termina de descubrir y de conocer, pero tiene la certeza que el Padre no abandonará a ese Hijo, y por eso ella está allí, al lado, al pie de su Hijo, siendo la colaboradora de la redención. Saber el amor que tenía su Hijo para la humanidad, el amor que nos tiene actualmente, saber que iba a resucitar, saber que esto era un cambio profundo en la historia del hombre. Sí, creo que todas esas cosas le permitieron tener esa profunda esperanza que nos hace entonces hijos de ella, ¿no? En el fondo tiene que haber sabido que Dios Padre no iba a permitir que su Hijo muera y termine todo ahí. La Virgen habrá tenido una profunda esperanza de que esto iba por un mayor bien. Es definitivo que cada vez que le hicieron a Jesús, le dieron golpes, él ha tenido que sufrir dolor en todo momento. Manos y pies clavados, una corona de espinas y un letrero sobre su cabeza que titulaba la causa de su sentencia: Rey de los Judíos. Para otro académico citado hoy en el convento de los Descalzos, es la prueba más clara de que el juicio que afrontó el Redentor no se ajustó a derecho. En un primer momento, Poncio Pilatos no encuentra en Jesús delito alguno, también porque él no era un hombre creyente, y no encontraba en el acto por el cual se le acusaba ningún delito que merecía ser sancionado con la pena de muerte. Sin embargo, en un segundo momento,
por la presión política a la cual él se va a ver sometido debido a, por un lado, los gritos de los mismos maestros de la ley, miembros del Sanedrín, que son aquellos que van a llevar a Jesucristo ante Poncio Pilatos, y también la turbamulta, decidirá iniciarle un proceso distinto, que es el de sedición. No olvidemos que este ya es un proceso político y que tiene su origen en que va a ser un hombre que se autoproclama rey. Y en este momento, Judea, el pueblo judío, estaba sometido ante el Imperio Romano. Jesús podía salir muy bien librado del juicio, de esos falsos juicios que le hicieron. Porque, como se ha puesto de relieve, hay dos juicios que se le hacen a Jesús. Un juicio en el Sanedrín, un juicio religioso por blasfemia, porque se había proclamado Mesías, Hijo de Dios. Y ciertamente ese juicio le hacía acreedor de la muerte por lapidación, porque tenía que morir apedreado quien blasfemaba. Pero en aquella circunstancia de la historia, Israel tenía suspendido el derecho de aplicar la pena de muerte. Por eso, si bien según la ley judía debía morir, Israel era colonia romana en aquel momento. De allí que había que buscar una causal desde el derecho romano, desde un juicio según la ley romana para aplicarle la pena de muerte. Es allí que se va a buscar ese pretexto de acusarle de sedicioso, cuando la turba, instigada por los sacerdotes y el Sanedrín, piden la muerte de Jesús, desafían un poco a Pilato a decirle: si eres amigo de ese hombre, no eres amigo del César, para acusarlo de sedicioso, de soliviantador, de insurrecto. Definitivamente, Poncio Pilatos era alguien que estaba mirando su futuro político. Sabía perfectamente que si el rumor de que él había absuelto a un condenado por sedición llegaba ante el emperador romano, su posible carrera política se podía ver truncada. Esto es lo que lo va a llevar finalmente a condenar a Jesucristo a la cruz. Para él, lavarse las manos no solamente con el acto físico que también está registrado, sino también en el ámbito jurídico, decide él dejarle al pueblo para que escoja. De ahí hay claramente un acto de injusticia. Poncio Pilatos obedecía a sus ambiciones, obedecía a su cálculo político, no obedecía necesariamente a la ley, porque incluso Cristo mismo había pregonado, había hecho toda su pastoral de manera pública, no se había escondido en ningún momento. Si es que el delito de sedición era el motivo final por el cual él merecía la pena capital, pues a él lo pudieron haber apresado en cualquier otro momento en el cual él públicamente pues evangelizaba, ¿no? Jesús vive en un ámbito diverso al del juicio en el que se le practicó, los juicios que se le practicaron. Esos juicios eran signo de la mentira, de la patraña. Él vive en la verdad, y esa verdad la defiende con su silencio, con ese silencio absoluto y radical que también es la muestra de la dignidad que le da la capacidad de amar. Hay tres momentos con Poncio Pilatos. El primero en el cual Poncio Pilatos entrevista a Jesús y le pregunta quién es él, y le pregunta: ¿y tú sabes quién soy yo? En este momento, al no encontrar una respuesta satisfactoria que lo lleve a tomar una decisión, decide volver a consultar al pueblo y decir: yo no he encontrado ningún delito sobre este hombre. Y el pueblo le pide, le exige que lo condenen a la cruz. Por ello es que Poncio Pilatos regresa y le pregunta: ¿de dónde eres? Allí Jesús manifiesta que es de Nazaret. Y una salida, que también es usada en estos tiempos por los jueces, es declararse no competente. Poncio Pilatos le dice: yo no soy competente para juzgarte, y lo manda con Herodes. En aquel momento Herodes estaba en Jerusalén para festejar la Pascua. Y Herodes, al entrevistarse con Jesús, tampoco encuentra ninguna razón para condenarlo,
y lo declara loco. Sencillamente les dice a aquellos que lo han llevado que él no tiene nada que decir y que lo regresen con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos lo vuelve a recibir y frente a la presión y por otro lado a la poca acción o nula acción en realidad que había tenido Herodes, lo manda a latigar. Después de que lo han latigado, piensa él que con esto sería suficiente para la turbamulta, pero al encontrarse con una turbamulta que pide la pena capital, que la exige, decide acceder a ella, ¿no? Pilato quiere librarlo, sabe que es inocente. Uno de los evangelistas nos cuenta cómo la mujer le había dicho a Pilato: no hagas nada en contra de ese hombre, porque yo he estado perturbada y he soñado toda la noche con él. Pilato mismo sabía que no había causa de muerte, y para aquietar el furor, la ira y el fastidio de los sacerdotes y el pueblo, ¿qué cosa hace? Manda que lo flagelen, manda a que reciba una pena menor, vamos a decir, aunque era durísima, pero para con eso liberarle. Luego los sacerdotes se burlan, le han vestido un manto de púrpura, le han puesto una corona de espinas en la cabeza, una caña en la mano, lo han disfrazado burdamente como un rey. Y Pilato en ese momento dice una frase interesante: he ahí al hombre. ¿Qué quiere decir Pilato? En ese he ahí al hombre, pronunciado tal vez de modo irónico, he ahí al hombre, como quien dice: miren, este hombre es inofensivo, ¿por qué lo vamos a matar? Pero en esa ironía, Pilato representa la autoridad y podríamos decir que hay una suerte de palabra inspirada desde Dios que está haciendo una gran revelación. He ahí al hombre. Cuando nosotros vemos a Jesús, que está sufriendo una injusticia, que está siendo humillado, que está sufriendo, que está ridiculizado, que podríamos decir atraviesa una situación de límite y de frustración, pero sigue amando, sigue en esa dignidad profunda de un amor que no se arredra ni se amilana, sigue adelante sin ira, sin odio, sin rencores, sin búsquedas de venganzas. Ahí estamos viendo el proyecto de la nueva humanidad que Jesús vino a traer. Jesús no vino a morir, Jesús vino a salvar al hombre. Jesús vino a mostrar qué cosa es ser hombre. Y en la cruz encontramos que ser hombre es vivir en el verdadero amor, a Dios y a los demás. En ese amor que no decae, que no se viene abajo ni siquiera ante la dificultad o contradicción, injusticia o humillación. Jesús no es el deprimido en la pasión y en la cruz. Jesús es el que tiene la suficiente adrenalina, pero más allá, que tiene esa inspiración divina y esa fuerza de Dios para ir adelante, proclamando con su gesto, con su palabra, con su acción, que el amor se dona, que el amor se entrega, que Él ama al Padre y que Él ama a los hombres y que el amor nos hace humanos y a la vez más humanos por ser divinos vinculados con la divinidad. En el juicio de Jesús, otra vez Judas Iscariote aparece en escena. El doctor Urbina, especialista en justicia constitucional, analiza su protagonismo y lo aterriza a una figura que en la actualidad ha cobrado fama en el ámbito judicial. La figura de Judas, el traidor, va a ser una figura importante desde el ámbito incluso procesal, que nos puede traer hasta nuestros tiempos. Él tendrá una suerte de figura de colaborador eficaz, porque a pesar de que Jesús tenía una vida pública y todo lo que él pregonaba lo hacía en ámbitos públicos abiertos, no se le podía identificar claramente. Y va a ser Judas el que negocie con los maestros de la ley para que, por un lado, le den una recompensa monetaria y, por otro lado,
no lo persigan por estos delitos y de ser así como él termine entregando a Jesús. Una personalidad con las características de Judas puede llegar en los momentos actuales a lo más extremo, que es a traicionar a su propia familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, para lograr su beneficio personal. Ese es el comportamiento de este tipo de personas, que no tienen valores, que no tienen principios adecuados, que se comportan para lograr su propio beneficio personal, excluyendo el beneficio de los demás. Personas que no son empáticas, que no son capaces de comprender el sentimiento de quienes los rodean. Al sentirse sucio, al sentirse manchado, al sentir y darse cuenta que se había equivocado de alguna manera al traicionar al maestro, y entonces va donde las autoridades judías a devolverles el dinero que había recibido, sigue, no obstante, ese gesto aparente de un cierto dolor, pero no ha llegado al arrepentimiento. Es que finalmente él se suicida. Judas se suicida porque probablemente calculó dentro de esa mente tan fría y tan elaborada que iba a venirle la presión de los demás sobre lo que él había hecho, sobre el evento de haber vendido a Jesús. Entonces, para evitar esa confrontación y siendo muy poco tolerante al manejo de situaciones difíciles, se suicidó, se quitó la vida. Pero el comportamiento de otro de los 12 fue similar al de Iscariote. Pedro es el discípulo que también traicionó a Jesús, negándolo 3 veces. Ocurriendo este hecho en el patio del concilio, antes de que el gallo cantara 2 veces, como el propio Jesucristo lo había profetizado. Para el teólogo Hidalgo existe una gran diferencia entre Pedro y Judas. Pedro, diversamente a Judas, no llegaba a ese nivel narcisista de estar cerrado y encerrado en sí mismo. El Evangelio nos cuenta que cuando cantó el gallo y Pedro recuerda la predicción que Jesús había hecho, se entrecruzaron las miradas de Jesús y de Pedro. Pedro no fue autorreferencial. Pedro miró a Jesús. Y mirando a Jesús, sin duda pensó en aquella acción suya que había sido una falta al amor que había recibido del Maestro. Pedro, podríamos decir, a través de Jesús se dejó amar de Jesús, se dejó amar por Dios. Y entonces nos dice el Evangelio que Pedro rompió a llorar amargamente. Fue ese llanto liberador, fue el duelo que hace Pedro y que elabora después de su falta, después de su traición también, porque la negación era un modo de traición, que le permitió recibir y acoger ese amor de Jesús, que es amor misericordioso, amor perdonador. Ese amor que va a hacer que Jesús luego le encargue la iglesia después de la resurrección. Después de que profese su amor Pedro por 3 veces, como limpiando esa negación de la pasión, recibirá el encargo de cuidar las ovejas de Jesús. Judas no alcanzó el arrepentimiento y fue descartado de entre los apóstoles santos. En cambio, Pedro no tenía en consideración estas situaciones, estas conveniencias. Él actuaba por sí mismo, no era muy pensante, era muy impetuoso. En el mundo es muy común conocer personas con la personalidad de Pedro, con la forma de ser de Pedro. Pedro no era de mucho pensar, era más bien de actuar de manera impulsiva. Es por eso que
cuando le preguntan por Jesús y él lo niega hasta en 3 oportunidades, después se arrepiente, se siente mal, entra en una crisis emocional, porque se da cuenta que su actuar no ha sido el más adecuado. Solemos encontrarnos muchas veces con personas así y que paran arrepintiéndose una y otra vez de las múltiples cosas que han realizado, que han hecho y que con mucha frecuencia piden disculpas. Es por eso que tenemos que tener siempre presente cómo es que nos está pidiendo una disculpa. Conocerlo de forma tal en saber si es que realmente esa disculpa por un error cometido va a tener como consecuencia que ya no lo vuelva a cometer o que sí lo vuelva a cometer. Esa es nuestra responsabilidad cuando conocemos a las personas, saber con quién nos estamos vinculando. Las últimas horas de Jesús han sido objeto de estudio por miles de científicos. Incluso se quiso poner en duda la veracidad de las versiones que escribieron los apóstoles sobre algunos capítulos. Por ejemplo, cuando el Redentor suda sangre en el Monte de los Olivos, o cuando expulsa agua de su costado, al ser atravesado por una lanza ya crucificado. El Dr. Soto puede despejarnos las dudas. Cuando lo atraviesan después con una lanza, el atravesamiento de la lanza va por el cuarto o quinto espacio intercostal del lado derecho, y lo más probable es que hayan agarrado o se agarra ahí es el lado derecho del corazón. Por eso que sale primero sangre y después el líquido por la insuficiencia cardíaca que está encima del corazón sale después. Por eso es que va a eliminar sangre y elimina agua, como dicen los textos bíblicos. Porque en el caso de él tenemos bastantes horas, desde el jueves en la noche hasta el viernes en la tarde, en la cual el cuerpo ha ido avanzando poco a poco sin ninguna mejoría y ha estado tratando de nivelarse. Entonces el cuerpo, cuando comienza a tener, por ejemplo, tanta pérdida de sangre, el corazón bombea mucho más rápido para que todo el cuerpo siga irrigado como siempre. Desafortunadamente, cuando se riega muy rápido, la irrigación hace que el pulmón se llene de agua. Entonces todo lo que le ha ocurrido a él ha sido lo que le ocurriría a mucha gente en meses, a él le ha ocurrido en horas. Entonces, normalmente no ocurriría a nadie algo así actualmente, porque ante la primera agresión que tiene, rápidamente se le controla. Se supone que la última cena, esta última cena está compuesta de cordero, de pan, de verduras, vino. Se supone que Jesús estaba previo a esto bien alimentado. El estrés ante la futura muerte que está asegurada, como las personas que van a ser sometidas a silla eléctrica o los van a fusilar o algo, es demasiado fuerte. Este estrés fuerte lo que hace es que la sangre, por ejemplo, se va a salir de la parte superficial y, como dice la Biblia, sudar sangre. Cosa que ocurrió en 2 oportunidades en Jesús. Un teólogo, un psiquiatra, un abogado, un médico y una psicóloga, desde su especialidad analizan la pasión de Jesús. El papel de María ha sido clave en el proyecto de Dios. No existen versiones oficiales que la retraten como la mujer deprimida y desesperada ante la sentencia y sufrimiento de su hijo. Una sentencia injusta a la vista del derecho, un proceso en el que se violaron los principios de justicia que regían en la época, un juicio político que se concretó en la cruz. Judas y su perfil de personalidad que lo condenó como antagonista de la historia de salvación que vino a escribir Jesús hace 2000 años. Jesús, a través de toda su propia historia, nos da
un mensaje y en ese mensaje incorpora a los apóstoles para lograrlo, eligiendo a diferentes tipos de personas con diferentes personalidades, como para demostrarnos que el ser humano, así como tiene riquezas, tiene miserias también, y que todos debemos caminar un camino hacia nuestra propia conversión, hacia nuestra propia salvación. Ese es el mensaje de Cristo al elegir a los apóstoles que eligió. Y Pedro, el apóstol negador de su maestro, pero que al final consiguió el perdón, y ahora es símbolo de la Iglesia Universal. Ese no conozco a ese hombre, no sé de quién hablas, que le dice a la criada, a los soldados, en el fondo también habla de esa perplejidad que en él había frente a la imagen que en ese momento veía él de su maestro, tan distinta de aquel a quien había seguido. Ya no era la imagen del de la pesca milagrosa, ya no era la imagen del de la transfiguración, ya no era la imagen del que resucitó a la hija de Jairo. Era una imagen muy distinta a la que él había atesorado y conservado de su maestro. Justos pagan por pecadores, dice un viejo refrán. La crucifixión era la condena más severa en el antiguo imperio romano. Solo ladrones, asesinos y herejes morían de esta forma. Entonces, ¿por qué Jesús? La muerte no tenía por qué ser la salida. Nosotros no podemos caricaturizar a Dios Padre y pensar que como el hombre falló, entonces esto se borra con sangre y quiero dolor, quiero sufrimiento. No, eso es malentender la cruz y la muerte de Jesús. Lo que vemos en Jesús es una obediencia. El primer pecado, el pecado de los primeros padres, como lo cuentan, los primeros hombres, como lo cuenta la Escritura, es soberbia y desobediencia. Es muy interesante lo que nos cuenta el evangelista Marcos. Cuando el centurión ve morir a Jesús, exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué le convenció de Jesús al centurión? La dignidad de ese amor que se entrega, de ese amor que se dona. Entonces no es la muerte en cuanto a sufrimiento, dolor o venganza lo que realmente salva. Lo que salva es la ofrenda de un amor que no se echa atrás, que no se amilana, ni siquiera ante la negación de sí mismo que puede suponer el renunciar a la vida física. Muchas preguntas surgen sobre si los judíos deberán sentir remordimiento por exigir la muerte de Jesús. ¿Esta historia acaso tiene espacio para culpables y víctimas? No se puede culpabilizar solamente a los judíos de la muerte de Jesús y menos, mucho menos, alentar cualquier tipo de antisemitismo, de ir en contra de ese pueblo y de esa nación que son, como diría el Papa Benedicto, nuestros padres en la fe. Los judíos, ciertas autoridades judías buscaron la muerte de Jesús. Y ciertas autoridades romanas, Pilato en concreto, hicieron posible esa muerte. Y la ejecutaron soldados romanos. En consecuencia, no se trata acá de hallar un pueblo responsable de la muerte del Señor para alentar cualquier tipo de emoción o de sentimiento en contra de un pueblo. Escrito está también que el Cristo volverá por segunda vez. ¿Cómo saber si el que viene no es un falso profeta, como también escrito está? Estar seguros de la segunda venida de Jesús porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha ofrecido, porque Él vendrá como juez glorioso y por eso el modo de estar seguros es vivir de acuerdo a lo que Jesús nos ha pedido para hallarnos preparados frente a ese encuentro con Él. 2 milenios,
Y la historia del Hijo de Dios es motivo aún de reflexión. En Semana Santa, millones en el mundo buscan reconciliarse con su fe. El sentido de su muerte como hombre es eterno, por los siglos de los siglos.